¿Cuál es el mejor momento de? Te lo dije. Trabajando en una tienda de llantas. Un cliente trae un Land Rover Range Rover con suspensión neumática para un juego de llantas. Veo a los cambiadores de llantas comenzar a colocar su pequeño elevador de tijera debajo del marco para recogerlo y me acerco y los detengo. Les digo que deberían llevarlo al segundo bastidor de tránsito y usar los gatos giratorios debajo de los ejes o de lo contrario volarán la suspensión. El subgerente escucha esto y entra al taller diciendo: acabo de llamar a Land Rover y me dijeron que para apagar el aire todo lo que tienes que hacer es abrir la escotilla trasera y encender las luces de emergencia. Simplemente recógelo donde está y sigue adelante. El cliente está esperando. En ese momento dije: bueno, ya escuchaste al hombre. Voy a bajar junto a mi caja de herramientas. Grita si me necesitas. Aproximadamente 1 minuto y medio después, se escucha lo que parece un disparo de escopeta en toda la tienda. Levantaron el camión por el bastidor y explotaron las 4 bolsas de aire de la suspensión. Tal como dije que sucedería. Finalmente terminaron colocándolo en el elevador de acceso y usando los gatos oscilantes. Tal como les dije que hicieran. Luego, el cliente tuvo que conducir desde Manassas va hasta Alessandria va en los topes donde el taller en el que trabajaba pagó $6.000 por la instalación de un juego de bolsas de aire de suspensión usadas. Dios no permita que el tipo que en realidad trabajó en Land Rovers antes sepa de qué está hablando. Incluso si solo hubiera estado en ese taller en particular durante 3 días. Al menos empezaron a escucharme cuando les contaba cosas. Mi compañero de cuarto en ese momento siempre se negaba a tomar sus llaves cada vez que salía de casa, a pesar de que yo le dije que lo hiciera. Confiando en el hecho de que yo siempre tenía las mías, nuestros turnos terminaban aproximadamente a la misma hora. Por lo que normalmente volvíamos a casa juntos. Un día, mientras ambos estábamos fuera, tuve que regresar a la casa de mis padres, que estaba a un par de horas de distancia. Mientras me acercaba a su camino, recibí una llamada de él, varado bajo la lluvia, afuera de nuestra casa sin sus llaves. Le dije que no volvería hasta mañana y que no podía hacer nada. Terminó quedándose en la casa de uno de nuestros amigos, pero desde entonces nunca salió de casa sin sus llaves. El ex jefe, que no me gustaba, tenía un vehículo que quería vender. Conoció a alguien que quería hacer pagos sobre él, usado particular, pero tomó posesión cuando hizo el primer pago. Le dije que no lo hiciera. Dije que era casi seguro que chocarían el auto y luego dejarían de pagar y él se quedaría con el auto dañado y sin dinero. Me dijo que era tonto y siguió adelante con el trato. De acuerdo, lo que digas. Durante un par de meses las cosas estuvieron bien y él se mostró bastante engreído. Luego viene un día y me dice que investigue qué sucede si ocurre el escenario anterior y el automóvil está en un depósito de remolque cobrando tarifas. Quería saber si él era responsable de los honorarios. Ni siquiera miré hacia arriba. Sí, si quieres que te devuelvan el coche, lo harás. Estaba en carga. Entregué un palet que debía tener 750 piezas. Parecía un poco corto, así que le pedí al cliente que lo contara. Se negó 3 veces después de que le expliqué que si era breve, negarían su reclamo. Dijo que no te preocupes. Dije que estaba bien y anoté en el papeleo que se negó a contar. Él lo firmó. 2 semanas después, llamó al representante de atención al cliente para informar de una escasez y presentar un reclamo. El representante de atención al cliente me llamó y me preguntó si lo recordaba. Dije que sí. Lee las notas. Ella dijo: oh, él se negó a contarlo. Reclamo denegado. Gracias a Dios. Cuando tenía 14 años, me caí por unas escaleras y me dañé tanto la rodilla que tuve que operarme. Fue una cirugía ambulatoria y cuando salí de la anestesia me encontré atontado y con malestar estomacal. La enfermera que me atendió necesitaba levantarme y prepararme para irme, pero realmente no me sentía bien. Entonces ella insiste en que me siente y yo protesto diciendo que si me muevo vomitaré. Ella me hizo sentar y me dijo: no vomitarás. Rápidamente vomité sobre ella. Estaba trabajando en una fábrica que tenía maquinaria muy grande con cajas de cambios grandes, del tamaño de uno de esos smart cars. Durante mi turno noté que
Mientras estaba inactiva, una de las máquinas tenía un pequeño pico en el consumo de corriente en cada revolución del motor. La inactividad era de aproximadamente 15 revoluciones por minuto. Por lo que se podía ver en los monitores. Puse un destornillador contra la carcasa de la caja de cambios y lo escuché. Es un estetoscopio a medias. Y pude escuchar que algo se pegaba y luego se soltaba mientras giraba. Le dije al supervisor que un rodamiento estaba justo a punto de fallar y que necesitábamos apagarlo inmediatamente para realizarle mantenimiento. Ignoró mi advertencia y procedió a poner en cola un trabajo para el turno de noche con una carga máxima del 80% durante más de 9 horas. Me encogí de hombros y me fui a casa. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, la caja de cambios falló catastróficamente, provocando lo que el equipo informó como un pequeño terremoto que sacudió todo el edificio. Llegué a mi siguiente turno y una vez que me explicaron lo sucedido, simplemente miré al supervisor y le dije, ya te lo dije. La máquina estuvo fuera de servicio durante casi un año y hubo que fabricar una nueva caja de cambios a medida e importarla de Italia porque no querían un par de días de inactividad por mantenimiento preventivo. Le dije a mi ex que estaba expulsando un cálculo renal y que necesitaba ir a emergencias o atención de urgencia. Ella me dijo que aguantara y que era solo un poco de gripe masculina. A pesar del dolor, mi enojo me hizo llevarla a ella y a mí a atención de urgencia. Hacerme una tomografía computarizada y que el médico me dijera que era un cálculo renal de 5 milímetros a medio camino de mi vejiga. La expresión de su rostro cuando él confirmó que yo tenía razón valió el dolor y la agonía. A finales de los 80, trabajé para mi suegra como gerente regional de su negocio. Trabajé muchas horas por $500 por semana. En algún momento le dije que merecía un aumento. Me preguntó cuánto creía que merecía y le respondí que no podía reemplazarme por menos de $1000 por semana. Ella respondió que estaba segura de que podía. Así que le dije, bien, muéstramelo. Tuvo problemas para encontrar a alguien y finalmente tuvo que pagar los $1000. Pero después de 2 semanas, era totalmente incapaz de hacer lo que yo hacía, por lo que tuvo que dividirlo en 2 regiones y contratar a un segundo empleado por $1000 por semana. Después de 6 meses, descubrió que se asociaron para malversar unos $15,000. Por supuesto, ella nunca reconoció ante nadie, especialmente ante mí, que yo tenía razón y ella la cagó gravemente. Cuando mi tía me acusó de robarle el bolso, quedé devastada, a pesar de mis protestas entre lágrimas. Buscó entre mis pertenencias personales, incluida mi maleta. Sin embargo, cuando se mudaron de casa, su bolso estuvo allí todo el tiempo. Una vez fui a una fiesta con un amigo que me invitó. Nos emborrachamos mucho y terminamos pasando la noche allí. A la mañana siguiente, me despierto y él mete la mano en los bolsillos y digo, amigo, ¿qué carajo? Empieza a acusarme de robarle la cartera. Yo estaba como, ¿por qué iba a robarte la billetera? Y él dice que probablemente estoy celoso de que él gana más dinero que yo y que yo era el único en la fiesta que necesitaría el dinero. Aunque me sentí ofendido, le pregunté con calma si había algún lugar de la casa en el que estuviera sentado durante largos periodos de tiempo. Él dice, oh, sí, estuve aquí en este sofá la mayor parte de la noche. Y caminamos hacia allí y vemos su billetera descansando en el sofá. Se disculpó profusamente y se ofreció a invitarme a almorzar. Pero después de eso ya había terminado con él. Dejé de salir con él después de eso. Cuando tenía 13 años, descubrí que mi hermano vendía sustancias ilícitas en la casa de mis padres. Solía decirles que estaba regalando cupones de McDonald's que obtenía trabajando en el autoservicio. Vivíamos en un barrio muy bonito y sabía que la afluencia de coches atraería la atención de la policía. Después de pedirle que se detuviera varias veces, finalmente cedí y se lo dije a mis padres. Estaba literalmente llorando porque me sentía culpable de haberlo delatado. Pero sentí que no tenía otra opción porque iba a arruinar su vida. Cuando se lo conté a mis padres me acusaron de tener celos de él por tener mejores notas en la escuela y me llamaron mentiroso. Pudo continuar durante 2 años antes de que finalmente lo atraparan. Nuestra casa fue allanada y él apareció en las noticias de las 5 en punto esa tarde. Mi madre miraba y sollozaba y no pude evitar decir, te lo dije.
Lo que podría haber sido una conversación fácil terminó en cargos federales y varios $100.000 en honorarios de abogados. Fui director de operaciones de una pequeña empresa familiar. Trabajaba más de 80 horas a la semana y rara vez tenía un día libre completo. Un nuevo empleado tuvo problemas para completar su trabajo, lo cual era extremadamente fácil, y seguía interrumpiéndome mientras hacía uno de mis trabajos. Les dije que fueran a preguntarle a una de mis jefas, ya que ella sabía exactamente qué hacer. Más tarde ese día, me llamaron a la oficina y me preguntaron si pensaba que mi salario era demasiado para lo que estaba haciendo. Le pregunté al jefe qué querían decir con eso y me dijeron, no creo que valgas la cantidad que ya te estamos pagando, ya que no puedes con el trabajo que tienes. Les pregunté si se referían a decirle al chico nuevo que fuera a preguntarles sobre algo en su contrato. Y dijeron, sí, es perezoso y poco profesional que alguien interrumpa al propietario cuando está trabajando. Salí para tomar un poco de aire y, literalmente, recibí una llamada para una entrevista para un trabajo mucho mejor remunerado al que había solicitado aproximadamente un año antes. Le dije a la persona que habló por teléfono que literalmente podía hacer la entrevista ese día, si fuera necesario. Estuvieron de acuerdo. Me tomé un descanso, conduje hasta la entrevista y salí con un trabajo. Regresé al trabajo, presenté mi aviso de 2 semanas y dije, si crees que no valgo mi peso, está bien, pero necesitarás al menos 4 personas para reemplazarme. 2 meses después, tuvieron que contratar a 5 personas solo para encargarse de lo que hice. Cuando mi hermano menor se cayó del hielo mientras cruzaba un arroyo cuando éramos niños, alrededor de los 11 y 9 años. Nos llegaba solo un poco más arriba de las rodillas y se movía lentamente, por lo que no había un alto riesgo de ahogarse. Sin embargo, una caminata muy incómoda de media milla de regreso a la casa en un clima de 7 grados C. Le dije que el hielo era demasiado delgado para cruzar allí, y que podríamos cruzar tal vez 300 pies hacia arriba donde había agua que llegaba hasta los tobillos y que todavía estaba bastante congelada. Pero, yo no era su jefe. 4 pasos más tarde y está hasta las axilas, porque aterrizó de trasero en el lecho del arroyo. Lo que lo mejoró fue todo el camino a casa quejándose. Pensó que tendría un gran problema con mi mamá. Sin embargo, una mirada al lamentable y contoneante desorden. Y mamá se echó a reír mientras lo ayudaba a quitarse la ropa. Se vuelve más divertido. Él estaba enojado porque ella no estaba enojada y gritaba que no era gracioso y porque él no estaba en problemas. No está castigado o algo así. Lo que hace que mamá se quede sin aliento porque ahora se ríe mucho. Termina irrumpiendo en su habitación, sin ser enviado allí. Mi papá tenía la regla de que si trabajaba en el auto teníamos que estar con él. Usar el manual y ayudarlo. Me dio el manual. El manual decía que era el relé. Le dije eso. Dijo que lo leí mal y que no seguí si esto. Entonces esto correctamente. Reemplazamos la batería. No arrancó. Reemplazamos el motor de arranque. No funcionó. Reemplazamos el alternador. No funcionó. Fuimos al taller de reparación. Cambiaron el relé y funcionó. Amaba a mi papá. Sabía un poco más sobre coches y otras cosas del hogar que la mayoría de las chicas. Pero mamá y yo todavía nos reímos de esa historia y del embrague, que es una historia completamente diferente. Trabajé para una importante empresa de imprenta. Fui gerente de proyecto y establecí un proceso de envío directo al cliente en los Estados Unidos desde nuestra planta de fabricación en México, piense en el TLCAN. 3 meses después de iniciar mi proyecto, nuestra división hermana decide hacer exactamente lo mismo. Voy a sus reuniones para que podamos colaborar y superar todos los obstáculos legales necesarios para cruzar la frontera. 6 semanas de reuniones y la división hermana todavía está entusiasmada y discutiendo todos los ahorros. Están muy molestos conmigo con todas mis preguntas detalladas. Así que le digo a mi director, 2 niveles por encima de mí, que estas reuniones me hacen perder el tiempo y que solo me voy a concentrar en mi propio proyecto. 5 meses después, la división hermana comienza a enviar 30 camiones por día y todavía falta un mes para realizar mi primer envío de camión. Mi director me llama y me reprende por holgazanear y ser ineficiente.
Le digo que no estoy seguro de cómo la división hermana pudo obtener todas las aprobaciones del gobierno y los despachos de aduanas de Estados Unidos tan rápido y que mi proyecto en realidad iba a tener un retraso de aproximadamente 3 semanas. No salió bien. Aproximadamente 6 semanas después de nuestra conversación, envío mi primer camión y se queda atascado en la aduana. Fueron necesarios 3 días. 100 llamadas telefónicas y una pequeña montaña de papeleo para solucionarlo. Pero luego pasó a los distintos clientes. Luego comenzamos a enviar 3 camiones por día con retrasos mínimos, una semana después y funciona como un reloj. Resulta que la división hermana detuvo sus envíos después de que 150 camiones quedaron atrapados en la frontera y varios millones de dólares en impresoras no llegaban a los clientes. Les tomó 7 meses antes de que liquidaran su primer camión y la recuperación les costó aproximadamente 5 millones de dólares y tenían muchos clientes enojados. Mi proyecto nos ahorró alrededor de $500,000 al final del año y alrededor de $3 millones por año en el futuro. Unas semanas después de nuestro éxito, volví con mi director y simplemente le dije que la razón por la que mi proyecto tomó tanto tiempo fue porque sabíamos lo que estábamos haciendo y lo hicimos bien. Él asintió en voz baja. Le dije a mi pareja que no me gustaba ni confiaba en un amigo, colega suyo y le di una lista detallada de las cosas que dicho amigo había dicho o hecho que hicieron sonar mis alarmas con respecto a la arrogancia y confiabilidad de este tipo. Mi socio lo restó importancia diciendo que soy demasiado sensible y un poco parcial. La primera oportunidad que tuvo este tipo, INFL o con acento agudo sus habilidades y experiencia de una manera que causó una crisis interna en la empresa y podría hacer que lo despidieran. Mi compañero habló en voz baja con él para tratar de advertirle que estaba cometiendo un gran error y, a cambio, lo menospreciaron y lo criticaron en un largo mensaje de cambio de culpas que terminó con un alegre, aceptemos no estar de acuerdo. ¿Cuándo vamos a tomar unas cervezas? La guinda del pastel fue cuando dicha ex amiga lo llamó demasiado sensible y ligeramente parcial. La mejor parte para mí fue que no tuve que decir, te lo dije, porque mi compañero estaba pisoteando y diciendo, qué cabrón absoluto. Tenías razón, tuviste razón todo el tiempo y debería haberte escuchado. Una vez, mi hermano con autismo severo se negó a comer los macarrones con queso que hacía mi abuela. Esto fue extraño para ambos porque es su comida favorita. Lo miré y parecía un poco cansado y enfermo. Entonces le dije a mi abuela que creo que está enfermo y que deberíamos dejarlo descansar. Pero ella dijo que no está enfermo y que puede terminar su comida sin problemas. Mi hermano, sin embargo, dijo que no y empezó a sentirse abrumado por las quejas de mi abuela. Le dije nuevamente que le tomara la temperatura y definitivamente tenía fiebre. Pero ella se enojó conmigo y me dijo que me sentara y lo dejara en paz. Me enojé y me senté de todos modos porque ella es molestamente terca. Obligó a mi pobre hermano a terminar la comida y luego le tomó la temperatura y ¿qué sabes? Tenía fiebre. Ahora, cada vez que le recuerdo esto, dice que sabía que él estaba enfermo pero no se lo dijo para que no se asustara. Este sigue siendo mi momento más importante de, te lo dije, porque, en verdad, ambos sabemos que yo tenía razón y ella estaba equivocada. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.